Esta tarde gloriosa, hermanos, les voy a pedir si por favor se ponen de pie juntamente conmigo. Abren sus Biblias a la carta a los Efesios, por favor. El día de hoy vamos a leer los versículos 22 al 24. Mi porción favorita, las Escrituras. Vamos a leer. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Vayamos a nuestro Dios, el Salvador del cuerpo, en oración. Altísimo Padre, gracias te damos por este día. Gracias por el privilegio de poder venir a adorarte y glorificarte, Señor. Tú eres el único Dios, Señor, merecedor de toda honra y toda gloria. Es a ti a quien hemos venido a rendir culto, Padre. Sea con cada uno de nosotros. Bendice este tiempo, bendice tu palabra, Señor. Pedimos en particular el día de hoy, Padre, que tú obres en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor, para poder entender las verdades que encontramos en tu palabra, aplicarlas, Señor, todo con el propósito de que nuestros hogares, Señor, sean aquellos que te honran y te glorifican, Padre Santo. Gracias, Padre, por esta salvación. Gracias que por medio de ello nos estás cambiando. Obra tu voluntad en cada uno de nosotros, Padre. Que por medio del glorioso Evangelio tengamos presente, Señor, lo bendito que es vivir según tus preceptos. En lo personal, Padre, te pido que seas conmigo. Te pido, Señor, que unjas mis labios, Padre, para proclamar tu palabra, que sea fiel al texto, Padre. Que tú seas glorificado, Señor, por medio de la enseñanza y que mutuamente seamos edificados, Padre. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares. Es típico, hermanos, que en esta sección siempre pasa cuando toco estos temas. Son temas que típicamente pueden ser ofensivos, pueden ser malinterpretados y usados en diferentes maneras. Incluso no me gusta que típicamente tenemos que dar como que ciertos avisos cuando entramos en estas secciones. Trataremos lo que es el tema de la mujer, la esposa, específicamente en su hogar, en el contexto de Efesios 5, lo que se está mencionando. Pero hay algunas cosas que tenemos que aclarar antes de, porque lo que empieza a pasar es de que se escucha el versículo: esposas, sométanse a sus maridos, ¿verdad? Y lo típico es de que las hermanas empiezan a incomodarse un poco, tal vez no a gustarles el lenguaje. Y lo entiendo, voy a ser honestos, lo entiendo, pero es el estándar de Dios. Entonces no lo voy a excusar, ni me voy a excusar, ni pedirles perdón por lo que se hablará el día de hoy. Es la palabra de Dios. Mejor lo que haremos es que por medio de la palabra seremos todos confrontados con lo que la Biblia dice acerca de este andar y vivir en Cristo Jesús. No es algo que lo hago a la ligera, es un tema, obviamente lo entiendo, sensible, pero trataremos. ¿Por qué es sensible? ¿Por qué batallan ustedes con esto? ¿Por qué incluso muchas veces los hombres lo han usado como armas, como se ha interpretado para abusar? Entonces todo eso lo vamos a aclarar, porque en todo, siempre acordémonos de que todo lo que Dios pide, tenemos una tendencia por el pecado a arruinarlo y hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, teniendo esas cosas en mente, vamos a aclarar unas cuantas cosas para entonces poder estudiar el versículo. Les iba a presentar el sermón del versículo 22 al 24, pero lo he dividido, entonces vamos a tocar el tema varias veces, porque ahí tenemos unas hermanas medio rebeldes, entonces pienso que entre más lo escuchamos, más ayuda, ¿no? No, es mucha información, hermanas, y quiero que lo entendamos todo bien, que podamos tocar todos los temas. De nuevo les vuelvo a mencionar, vengan los jueves podemos hablar más, siempre hablamos acerca del sermón, ahí pueden venir a desahogarse si gustan. En esta sección es típico que tengamos que recordar cosas muy importantes acerca del tema de la sumisión, verdades bíblicas, verdades esenciales para poder procesar adecuadamente, correctamente lo que
lo que leemos específicamente para evitar que las influencias que tenemos, ¿verdad? Las ideologías que honestamente han penetrado en nuestras mentes, ideologías del mundo, ideas del mundo, cosas del mundo. Y lo que creo que más ayuda a podernos centrar y tal vez tomar ese suspiro necesario para relajarnos es recordar que Dios es soberano. Esto significa que Él tiene todo poder y toda autoridad para hacer como Él le place. La Biblia continua nos deja saber que Él es Dios y que Él diseña las cosas de la manera que Él quiere. Entonces, recordando que Él es soberano, entenderemos que lo que Él nos manda es lo correcto y es lo bueno, independiente de lo que nosotros pensemos. Y vamos a dar unas cuantas advertencias, a refrenarnos un poco en pensar en oposición a estas cosas, ¿verdad? Porque sí es peligroso. Dios puede hacer lo que Él desea con su creación, pero también es importante recordar que en esa soberanía, en ese todopoderío, en toda la autoridad que Él tiene, Dios también es un Dios de orden y no de caos. Entonces es muy importante recordar que lo que estamos viendo el día de hoy tiene mucho que ver con orden, con que las cosas estén ordenadas, con que las cosas fluyan bien. Y vamos a empezar a ver todo ello cuando se desborona todo esto, ¿verdad? Lo vamos a estar estudiando en estas próximas semanas. Ahora, otra cosa que típicamente nos viene a mente cuando hablamos de la sumisión, no sé por qué pasa, pero viene a mente el valor de una persona en comparación a otra. Pero hacer esto también es incorrecto. Lo típico, y les dejo saber, hermanas, las conversaciones que yo he tenido, porque lo típico que se presenta es el concluir, entonces el hombre tiene más valor que la mujer. Nunca se ha dicho, no se ha mencionado de esa manera. Entiendo tal vez por qué ciertas cosas llegan a esas conclusiones. Creo yo fielmente que tiene que ver más con las cosas del mundo. Pero quiero aclarar que no estamos hablando de valor. No estamos hablando de que una persona tiene más valor sobre la otra. No estamos hablando de que esto te disminuye, no estamos hablando de que esto te quita tus derechos. Nada de ello es lo que estamos hablando. Es incorrecto pensar que a esto es a lo que le estamos tirando. Pablo no está hablando del valor de la persona. Incluso las escrituras, por el mismo Pablo, nos enseñarían que el hombre y la mujer tienen igualdad en Cristo Jesús. Ambos creados a la imagen de Dios, ambos con ese valor en Dios, en Cristo. Incluso en Gálatas tenemos la famosa frase que ya en Cristo ya no hay ni hombre ni mujer. Ahora la idea no es de que en Cristo ya no existen los sexos y los géneros y por eso todos pueden ser lo que quieran. No. La idea es de que ya no hay distinción. De que no hay distinción, específicamente porque culturalmente sí había ciertas cosas que tal vez pudiéramos ustedes y yo encontrar un poquito ofensivas, no bíblicas, sino culturales, que también empiezan a dar un poquito más valor a lo que se menciona aquí en la Biblia. Lo que tenemos que hacer entonces es eliminar esas ideas, luchar en contra de las ideas que hablan acerca del valor de una persona en comparación a otra, en este caso específicamente entre el esposo y la esposa. Y entonces mejor pensarlo de que Dios, siendo un Dios soberano y un Dios de orden, ha establecido roles, ha establecido papeles en el hogar, específicamente en el matrimonio, reflejando, hermanos, su sabio diseño de creación. Es muy importante reconocer que Dios no está experimentando. No es de que Dios dijo, bueno, vamos a calarle a ver si se puede así de esta manera. No. Es soberano, es un Dios de orden y es un Dios sabio. Eso significa que lo que Él ha diseñado es lo mejor para nosotros. Ahora, lo último que mencionaré en esta introducción larga es de que muchas veces cometemos el error de pensar que solo las mujeres tienen el deber de someterse. Ahora, es válido verlo de esa manera, pero tenemos que aclarar unas cosas. Les recuerdo el contexto. En Efesios 5:21 leemos:
sometiéndoos, ¿qué dice ahí? Unos a otros en el temor de Cristo. Ahora, aquí habla en un contexto general para la iglesia. Ahora, esto no significa que no aplica en el enfoque de Pablo en el hogar, porque lo que ha ocurrido es de que Pablo dice, sométanse los unos a los otros, hablando a la iglesia. Y luego dice, y en la casa, las mujeres a sus propios maridos. Es el versículo 22 que estamos leyendo el día de hoy. Todos tenemos responsabilidad de someternos los unos a los otros, eso es claro, pero en el hogar, y aquí es donde sí existe y es válida esa distinción, la sumisión se ve muy diferente para cada persona en la familia. El hombre tiene un mandato directo a someterse a su esposa. El hombre no tiene un mandato directo por medio de las escrituras a someterse a su esposa. ¿A qué me refiero? La Biblia no dice, esposos, sométanse a sus esposas. Y esto simplemente es porque del hombre es el papel de liderazgo. Es imposible que no exista un líder. Por eso es de que no nos sometemos de la misma manera los unos a los otros. Su sumisión, la sumisión del varón, del hombre, del esposo, no es la misma que la mujer. Entonces todo esto es lo que vamos a considerar las próximas semanas, si el Señor lo permite. Entonces, aclaremos, hermanas. El día de hoy predicaremos un sermón aclarando lo que la palabra de Dios requiere de la esposa, específicamente para con su esposo, pero alerta, porque es más importante, que es el servicio que Dios requiere para él mismo. Entonces, la esposa tiene un deber a su marido, y Pablo lo explica que es su servicio a Dios. Entonces están interconectados, no se pueden independizar, una cosa está relacionada con la otra, es muy importante que lo entendamos de esa manera. Y lo mismo para los hombres, lo mismo como padres, lo mismo como hijos, todo lo vamos a estar viendo en esta sección. Veamos una vez más el versículo 22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Ahora, la frase estén sometidas no existe en este versículo. Ahora, ¿qué ha pasado históricamente? En el lenguaje original, esa frase, estén sometidas, no existe. Entonces, toda buen feminista ha dicho, fue agregado. Fue agregado por traductores, fue agregado por hombres para someter a la mujer, para hacer a la mujer menos, ¿verdad? Porque honestamente en el griego no existe, literalmente en el lenguaje original no existe. Pero les explico, hermanos, no nos vayamos con esas explicaciones extremistas. Los traductores simplemente han agregado la frase para ayudarnos a ver el versículo un poquito más fácil. Se los explico. Originalmente en el griego, la palabra de Dios dice lo siguiente: las mujeres a sus propios maridos como al Señor. Entonces, lo que haríamos la pregunta es, ¿las mujeres qué? Pues en el contexto de lo que estamos leyendo, que es el versículo 21, someteos unos a otros, y luego dice, las mujeres a sus propios maridos como al Señor. ¿Entienden? El llamado es de que la mujer se someta a su propio marido. Una vez más, por esta cuestión gramática, muchos han dicho que la sumisión de la mujer es una fabricación del patriarcado, ¿verdad? Para devaluar a la mujer. Pero no, hermanas, lo que quiero explicarles es de que es el diseño claro de Dios. El versículo 22 usa el versículo 21 como hincapié. Es en este contexto de la sumisión que ahora Pablo se enfoca en el hogar. Ahora, otra cosa que también quiero aclarar, hermanos. Otro argumento que se ha hecho es de que esos eran tiempos diferentes. Otro argumento que se ha hecho es de que culturalmente las culturas son muy diferentes. Esas cosas ya no aplican al día de hoy. Eso es un argumento que se ha usado. Pero notemos que ese argumento se ha usado en varias cosas. Y aunque hay pocas veces que es válido el argumento en cuestiones culturales, el argumento bíblico continuo que debemos nosotros permitir que supere esta otra idea es de que la palabra de Dios, primero que nada, es
contracultural. Eso significa que lo que la Biblia nos explica es muy diferente a lo que vemos en el mundo. Pero dos, la palabra de Dios transciende la cultura. La palabra de Dios no se somete a la cultura. Esto significa que como ustedes y yo entendemos la palabra el día de hoy, este día de diciembre del 2025, no es nada diferente de cómo lo entendían aquellos que recibieron esta carta directamente de Pablo, y no hay diferencia alguna. La diferencia es de que nosotros tenemos una tarea de entender el significado original de lo que Pablo escribió para aplicarlo el día de hoy, porque ya han pasado varias cosas que no nos permiten hacer ello. Hay 2000 años de diferencia en lenguaje, sí hay 2000 años de diferencia en cultura, pero la cultura no nos ayuda a interpretar el versículo para el día de hoy. La cultura nos ayuda a interpretar el versículo como fue escrito originalmente para aplicarlo al día de hoy, igual como se hubiera aplicado en ese entonces. La palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios es eterna, no se va moldeando juntamente con el mundo y su cultura. Eso significa que el argumento de que no es para el día de hoy estos versículos no es válido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? ¿Qué es la sumisión? La sumisión significa originalmente, gramáticamente, disculpen, el ponerse bajo de. Incluso es un término que secularmente se ve en los escritos griegos seculares en la militar. Entonces habla de rango, no habla de postura, de ponerse debajo, por ejemplo, de un general militar, ¿va? Esa es la idea, de ahí viene esa palabra. Es una alineación bíblicamente, la definición bíblica entonces, es una alineación voluntaria e igual inteligente bajo la estructura ordenada por Dios. Aclaro, porque no es servidumbre opresiva. Si es servidumbre, es servicio, pero es voluntario en obediencia a Dios. Y es bueno y es bendito. Ahora, mencioné la semana pasada, si se acuerdan, que es también el renunciar a derechos propios por el bien de los demás. Es el contexto general, aplica aquí igual. Es la mujer concluyendo que lo que Dios ha pedido es de que el esposo sea puesto primero en la vida de la esposa. Una vez más, Efesios 5:22, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. En términos simples, es ponerse debajo de alguien y obedecerle, en este caso las mujeres a sus propios maridos. Las mujeres deben ponerse debajo de sus esposos en servicio y en obediencia a ellos. Esta sumisión se extiende solo al esposo. Noten, dice a sus propios maridos. La mujer no es sujeta a ningún otro hombre. Ok, vamos a aclarar. La mujer tiene el llamado de someterse solo a su marido. Ahora, en el contexto de autoridades, todos tenemos responsabilidades de someternos a las autoridades, tenemos responsabilidad de someternos a los gobernadores. Tampoco no quiero que malinterpreten y salgan las hermanas. No, pues está bien, a mi esposo sí, pero los demás no. Cualquier otro hombre no. No, también hay diferencia. No está tratando eso el versículo, eventualmente vemos en otras porciones de las Escrituras. Pero en la cuestión del hogar, en la cuestión de la iglesia, en este sentido, la mujer tiene el llamado a ser sumisa a su esposo nada más. ¿Ok? Ahora noten una vez más cómo debe ser esto. Efesios 5:22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, ¿cómo dice ahí? Como al Señor. Ahora, esta frase carga en sí muchísimo peso. Hermana, si estás batallando con la sumisión, por el simple concepto de la sumisión, esto va a calar un poco más. Tu sumisión a Cristo, tu servicio a Él, se basa en tu sumisión a tu marido. Igual como he mencionado, que si nosotros tenemos una idea de venir a la iglesia y hacer las cosas a nuestra manera, y a pesar de que son cosas buenas, ¿verdad? Le cantamos a Dios, servimos, llevamos a cabo ministerios o X cosa, he mencionado de que si no somos sumisos los unos a los otros, si no estamos viendo, edificándonos los unos a los otros, si no tenemos esas cuestiones relacionales en lo que es el llamado a someternos los unos a los otros, ese servicio es en vano.
De nada sirve ese servicio. De nada sirve venir a la iglesia, hacer las cosas a tu manera, pero decir, Señor, yo fui a la iglesia como me lo pediste. De nada sirve lo mismo en las cuestiones del hogar. Si no eres una mujer sumisa a tu esposo, tienes que tener mucho cuidado porque tu servicio a Dios se está invalidando. Son cosas serias, son cosas imposibles. Espérense que lleguemos con los hermanos, pasará lo mismo. Pero es muy importante reconocer estas cosas. Ahora, la cita paralela de Colosenses nos ayuda un poco aquí. En Colosenses 3:18 leemos lo siguiente: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, noten cómo conviene en el Señor. ¿Cómo conviene? Podemos leerlo y interpretarlo en el español, ¿verdad? Y decir, no, pues es que esto es lo mejor para nosotros. Absolutamente. Lo es lo mejor, es lo ideal para el hogar, y no lo digo simplemente como hombre, ¿verdad? Sino en general, el obedecer a Dios siempre es mejor para nosotros. Pero la frase en sí es literalmente aclarando que es lo apropiado, que es lo correcto, que es lo que concuerda. El punto es que la sumisión de la mujer a su esposo es la expectativa en el hogar, porque es la expectativa de Cristo para la mujer. Gloria a Dios si ayudas con los niños. Gloria a Dios si ayudas en las cuestiones de las comidas en la iglesia. Gloria a Dios si eres una persona que levanta el teléfono y llama a las hermanas. Gloria a Dios si le estás enseñando a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Gloria a Dios que vienes cada domingo. Gloria a Dios que estás en los estudios. Gloria a Dios que estás creciendo. Pero si no eres sumisa en tu hogar, de nada te es provechoso. De nada te es provechoso. Ahora, una vez más, siendo esto la expectativa de Cristo para la mujer, llega a ser su ministerio primordial. Erróneamente hemos pensado que, aunque es muy importante el servicio en la iglesia, aunque es muy importante ejercer dones, jamás lleguemos a la conclusión que es más importante lo que ocurre en nuestro hogar. Igual como para el hombre, su primer ministerio es su familia, lo mismo es para todo familiar en el hogar. El hogar es lo primordial. Una de las cosas que hablábamos el jueves, una de las cosas que el mundo ha adoptado, que el mundo ya empieza a entender, en el mundo se dice cómo va la familia, va la nación. Eso incluso es un principio bíblico de cómo va la familia, va la iglesia en sí. Una iglesia disfuncional es porque hay hogares disfuncionales. Es por ello que Satanás es que ataca más el hogar que ninguna otra área de nuestra sociedad. Los matrimonios, las relaciones entre padres e hijos, es el enfoque de Satanás para destruir la nación, pero también la iglesia de Cristo. Tengamos estas cosas presentes. Ahora, no me quiero adelantar mucho, pero este orden, este requisito de someterte a tu marido, no se basa en la cultura, no se basa en ideas mejores para el tiempo, se basan en el orden de creación. Y por eso todo argumento en contra de él queda eliminado. Se basa en la relación, también se basa en la relación entre la iglesia y Cristo. La esposa de Cristo, la iglesia, se somete a Cristo, ¿estamos de acuerdo? Y veremos que Pablo dice de esa misma manera, la mujer se somete a su marido. Esta es la cuestión en el hogar. Recordemos, hermanos, que podemos verlo de diferentes maneras. La iglesia en sí, el cuerpo de Cristo, lo que aquí practicamos, podemos verlo de las dos maneras. Es el modelo para lo que debe ocurrir en la casa y viceversa. Lo que ocurre en la casa se basa en lo que aquí debe ocurrir. ¿Okay? Entonces, hemos sido redimidos, hemos sido cambiados. Este es el orden de Dios para que las cosas funcionen adecuadamente. De nuevo, todo esto vamos a ver en los siguientes versículos, más adelante, con más detalle, si es que el Señor lo permite. Ahora, la Biblia es clara en cuestión a los roles, los papeles del hogar. Este requisito de sumisión para la esposa es uno que también menciona Pedro en su primera carta. Se las leo, primera de Pedro 3:1, nomás leo una porción. Dice, asimismo, vosotras mujeres, estad sujeta, ¿a quién?
a vuestros maridos. Ahora, estudiaremos un poquito más a detalle la porción que sigue, porque incluso sigue corriendo hasta el 6, veremos más adelante en otro sermón. Pero quiero que notemos unas cuantas cosas. Asimismo, vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. De nuevo, vamos a desglosar esto un poquito más a detalle, pero quiero que notemos unas cuantas cosas. Vemos, primero que nada, que la sumisión no solo se ve en la obediencia a tareas o a decisiones. Es algo que veo en mis hijos, que uno puede renegar todo el rato y aún hacer lo que se pide. Lo veo en mis hijos. Hacen su tarea, hacen lo que necesitan hacer en la casa, pero renegando cada segundo. Entonces notemos que esto también es cuestión de carácter en la mujer. No nomás es decir, bueno, pues si el Señor dice lo tengo que hacer. No. Es un carácter de gozo. Es un carácter en el cual uno entiende lo que el Señor está pidiendo y se acepta con ese gozo. Esta sumisión debe también demostrarse entonces en el carácter. Y de nuevo lo vamos a interlazar y lo vamos a aplicar un poquito más, porque reconozcan lo que aquí se está hablando es de que si una mujer tiene un esposo que no está en la fe, que no es creyente, la Biblia tiene un llamado para esa mujer y dice, sométete a él. Pero igual que tu carácter decoroso, que la manera en la que tú actúas le gane para la fe. Que no sea un estorbo para que venga a los caminos del Señor. También nos aclara, hermanas, porque esto es algo que yo he escuchado bastante. Pero mi esposo no es alguien al cual me puedo someter. Y es por X razón, ustedes se pueden imaginar. No anda en los caminos de Dios, no obedece la palabra, no es una persona que me ama como Cristo amó la iglesia. Entonces, una de las cosas que es muy importante reconocer en lo que vamos a estar hablando en toda esta sección es de cada uno de estos mandatos es completamente independiente de nuestras circunstancias. ¿Ok? El llamado a la sumisión es un llamado al servicio a Dios independiente de lo que estés viviendo. Eso significa, como hemos visto aquí, como dice Pedro, si él no anda en la palabra, no te excusa. Pues mi esposo no es cristiano, no tengo yo que someterme a él. No, es independiente el llamado. Tu servicio a Cristo, quiero ser claro, quiero ser enfático aquí. Tu servicio, mujer casada, tu servicio primordial a Cristo es tu sumisión a tu esposo. Es lo número uno. Ya sea que te memorices toda la Biblia, ya sea que lleves a cabo conferencias donde miles y miles de mujeres van y te escuchan hablar y predicar elocuentemente la palabra de Dios, nada sirve si no eres una mujer sumisa a tu esposo. Bueno, tal vez nos preguntamos, ¿qué es entonces una esposa sumisa? Y es simple para mí. Una esposa sumisa es aquella que acepta el liderazgo de su esposo, reconoce el papel que ella tiene y también el papel de su esposo en el hogar. Lucha en contra de la tentación de usurpar la autoridad de su esposo. Y todo esto lo hace gozosamente en servicio a su Señor. Hermanas, el día de hoy vemos el mandato a que las mujeres se sujeten a sus propios maridos y que esto se haga como su servicio a Cristo Jesús. Aclaremos entonces unas cosas para ver cómo es de que se ve esta sumisión. Les recuerdo, la mujer debe someterse solo a su esposo, no debe sumisión a ningún otro hombre. La sumisión de la que hablamos es voluntaria. Y esto lo menciono al esposo y a la esposa.
Porque el esposo saldrá el día de hoy, garantizado, y dirá, ¿escuchaste al pastor? ¿Escuchaste lo que la palabra de Dios pide de ti? ¿Entiendes ahora lo que es tu responsabilidad a mí? No. Eso es hacerlo por compulsión. Una cosa es decirle a la mujer, oyes, ¿cómo tomaste el día de hoy el servicio? ¿Qué entendiste el día de hoy? Eso es bueno, eso es válido. Pero esta sumisión es voluntaria. Entonces esto es que, mujer, tu sumisión es válida. No porque yo te lo estoy diciendo. No. Es porque Dios lo pide de ti. Y varón, ni te cruce por la mente usar esto como arma en contra de tu esposa. No te cruce por la mente el tratar de forzar la sumisión a tu esposa usando la palabra de Dios, porque una cosa te garantizo, no funcionará. Te empeorará las cosas. Garantizado está. Todo ello lo trataremos ya cuando hablemos de todo junto, ¿verdad? El esposo y la esposa. Una vez más, esto no se forza. Otra cosa, la sumisión no incluye lo pecaminoso. La sumisión de la mujer sí tiene su límite. Y lo vamos a hablar un poquito más adelante porque veremos que se pide que la sumisión sea en todo. Pero hay una excepción, lo pecaminoso. No debes sumisión, no debes obediencia cuando tu esposo pide que hagas cosas pecaminosas. Y tengo que aclarar, cosas pecaminosas que la Biblia dice. Porque después lo van a hacer, no, para mí es pecado eso, yo no puedo hacer eso. El lavar los trastes es pecado, no voy a hacer eso. Juego. Pero el punto es, el hombre no debe pedir a la mujer hacer cosas pecaminosas. El hombre no debe pedirle a su esposa hacer aquello que ofenderá a su Señor. Y la esposa tiene el derecho a rechazar tales cosas. Lo menciono porque existen casos, ¿no?, donde se usan ese tipo de cosas para decir, voy a traer otra mujer a esta relación y tú me tienes que obedecer porque me debes sumisión. Absolutamente no. Absolutamente no. La sumisión es en las cosas de Dios, lo que Dios requiere, lo que Dios pide, y el hombre debe de obedecer al tanto todo lo que la palabra de Dios pide para él. Y veremos, hermanos, argumento yo no solo por ser hombre, que la responsabilidad del hombre hacia la mujer es más difícil. Para la mujer es más difícil esta sumisión y ahorita veremos por qué. Espero se los pueda aclarar, explicar muy bien para que lo puedan procesar de una manera un poco diferente. Entonces la mujer no está obligada a someterse a cosas que son pecado. Sabiamente resiste. Y lo digo sabiamente porque no nomás es en rebeldía, no nomás es en el tú por tú y ofensa y X cosa, no. Piadosamente es literalmente rechazar, resistir todo lo pecaminoso que tal vez esté pidiendo. Como ya mencioné, la sumisión a tu esposo es tu servicio a Cristo. Es parte de la adoración. Una vez más, nada sirve cualquier otra cosa en el servicio a Dios si no estamos haciendo esto primordialmente. Y por último, esta sumisión que el Señor pide solo es posible por medio del Espíritu. Hermanas, les recuerdo que puedo ver sus caras, Esto solo es posible con la ayuda del Espíritu Santo. Esto solo es posible por la obediencia al versículo 18. Si ustedes se acuerdan, les he mencionado que absolutamente todo en el vivir cristiano depende del versículo 18 de Efesios 5, de ser llenos del Espíritu Santo. Todo lo que el Señor pide solo es posible por la llenura del Espíritu. Y gloria a Dios, si el día de hoy tú te encuentras como una mujer sumisa, es por obra del Espíritu. Es lo que se debe buscar. Hablemos de manera transparente. Y hermanas, espero me den el derecho de hacerlo. Les quiero comentar algunas cosas. Una de mis pasiones en la escuela, cuando uno va a la escuela, el seminario, ¿verdad? Cuando uno va al seminario,
y me acuerdo, gloria a Dios, mi esposa pudo tomar varias clases conmigo en ese entonces. Te piden énfasis, ¿ok? Por ejemplo, yo inicié mis estudios en lo que eran estudios bíblicos, pero te piden un énfasis. ¿Qué es lo que quieres hacer con los estudios bíblicos? Puedes hacerte un teólogo, una persona que solo se enfoca en el texto y en la teología de Dios, la ciencia de Dios. O puedes hacerte, como yo elegí, pastor. Eso significa que entonces mis estudios van a estar interlazados con cuestiones de consejería, con cuestiones del diario vivir, con cuestiones familiares. Varias clases me tocó tomar que trataban con las cuestiones del hogar, de la familia, de las relaciones entre esposo, esposa, padres e hijos. Lo menciono porque se crea en mí una pasión por el hogar, una pasión por los matrimonios, una pasión por la relación que Dios ha creado en la tierra para reflejar el amor entre Cristo y su iglesia. Entonces, muchos de ustedes han venido a mí, gloria a Dios por ello. Espero que haya esa confianza y por eso les hablo de esta manera transparente. Para los que no me conocen, crean que viene simplemente de un corazón que busca honrar a Dios y ayudarles. Ahora, no voy a exponer las cosas que ahí escucho en mi oficina, absolutamente no. Pero entonces, como ya me conocen, hablemos un poco transparente. Tal vez, o es muy probable, que escuchas que la mujer debe someterse a su marido y algo en ti no sienta bien. Tal vez no te gusta que se hable en contra de un anhelo que en ti existe de tener el control en tu hogar. Entonces lo que explico el día de hoy es algo que toda mujer debe hacer, toda mujer en Cristo debe hacer. Y en vez de molestarte, en vez de enojarte, en vez de decir este pastor ya no me gusta, esta iglesia ya no me gusta, estás en tu derecho a hacerlo. Mejor es preguntar, ¿por qué existe ese anhelo ahí? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué tengo yo la tendencia a ir en contra de mi marido? Y pueden haber varias respuestas. Y tal vez las respuestas en un sentido sean válidas. Bueno, yo sé más que mi esposo, yo tomo mejores decisiones que mi esposo, soy más sabia que mi esposo. Tal vez. Después platico con sus esposos. Me acuerdo, y esto se me hace bien interesante, siempre se grabó conmigo. Yo estaba estudiando, estaba entendiendo un poquito más la Biblia por gracia de Dios. Y llegó el momento en el que yo me iba a casar con mi esposa, con mi amada. Le propuse matrimonio, entonces empiezan ya todos los planes. Y en esa etapa estábamos nosotros planeando dónde va a ser, en qué lugar vamos a tener nosotros la recepción y todo, ¿verdad? Entonces en una de ellas fui con un tío, y no nombro a mi tío Carlos porque después se ofende, pero fui con él. Mi tío no era cristiano. Mi tío era a la persona a quien yo siempre he visto como mi padre, y de él recibo consejo, y me acuerdo aún de sus palabras. En todo lo que estábamos planeando, había la posibilidad de que el lugar original donde íbamos a tener la boda no iba a pasar. Entonces me dijo mi tío, hazla en mi casa. Y estamos ahí planeando. Entonces yo fui para ver cómo organizamos todo. Una casa donde existe una entrada como de 45 grados. Entonces ahí tratamos de planear todo, ¿no? Y me acuerdo que él me decía viejo. Yo les he dicho a usted, dice, hey viejo, quiero platicar contigo. Y luego me dice, te vas a casar. Y sí me dijo, Gloria es buena mujer. Dice, pero va a pasar algo en tu casa. Dice, va a haber una guerra por control en tu hogar. ¿Por quién tendrá la autoridad en tu casa? Y me dice, la tienes que ganar. ¿Va? O sea, él dándome el consejo como él lo entendía. Y a mí se me hizo muy interesante porque yo entendía ese concepto bíblicamente, pero se me hacía interesante de que el mundo también lo reconoce. Y si somos honestos, todos conocemos que hay un conflicto entre el hombre y la mujer.
Es natural. Pensamos que es natural. Lo vemos en todos lugares. Incluso la mujer toma bastante ofensa cuando el hombre hace algo o dice algo para guiar a la mujer. Es lo que naturalmente viene. Entonces la mujer en Cristo Jesús, argumento el día de hoy, tiene la responsabilidad de preguntarse ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué si fui creada para ser la ayuda idónea de mi esposo? ¿Por qué si fui creada para estar al par de él, para llevar a cabo esta vida juntos y hacerla fácil? ¿Por qué a continuo existe este conflicto? Primero que nada es por el pecado. Absolutamente, pero existe otra cosa que espero no sea novedad para ustedes, pero sí lo es, el día de hoy lo aclaramos. ¿De dónde viene el deseo en la mujer de usurpar la autoridad de Dios? ¿De dónde viene el deseo en la mujer de estar sobre su marido? ¿De dónde viene el deseo de cuestionar y de incluso ir en contra de todo lo que su esposo pide de ella? ¿De dónde viene? De la maldición en el Edén. Una de las cosas, lo he mencionado varias veces, siempre lo menciono en el mismo contexto, sigue ocurriendo. Cuando yo me siento a hablar con las mujeres y pregunto, ¿qué fue la maldición en el Edén para Eva que afecta a toda mujer? La mayoría me responde, dolores de parto. Y es parte de, absolutamente. Es algo físico y es algo del cual siempre se acordarán que al dar a luz a sus hijos, en el Edén hubo una caída. Es el propósito. Pero no lo es todo. Leamos Génesis 3:16. Hablando Dios a la mujer, ya dándole la consecuencia, la maldición por haber desobedecido, por haber tomado del fruto prohibido, dice: a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz a los hijos. Noten el final del versículo. Y con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Hermanos, desde el principio inició la guerra de los sexos. Lo que Dios le está diciendo a Eva es de que en ti habrá un deseo de usurpar y de ir en contra de la autoridad que le estoy otorgando a tu marido, que tu marido entiende por el orden en que los cree. Adán fue primero, después Eva. Y dice, por ello, por la caída, la maldición de la caída, dice, ahora en ti, en la carne, habrá este deseo de ir en contra de tu esposo. Pero quiero aclarar una cosa muy, muy importante. Por el Evangelio, por la obra de Cristo en la cruz, para redimir este cuerpo corrompido en el cual todos nos encontramos, comenzamos a ver una restauración al original diseño de Dios en su creación. Escúchenme por favor. Lo que vemos el día de hoy son los resultados del pecado. Hay pecado que literalmente plaga absolutamente toda área de vida. Cualquier cosa que ustedes reconozcan como algo en el cual es normal, muy probable el pecado ha tocado esa área para corromperla, para desviarnos de las cosas de Dios. Por eso cuando llegamos a las cosas de Dios, nos alarmamos al reconocer qué tan mal vivíamos. Porque estamos completamente en oposición a Dios. Ahora, por el pecado en el Edén, todo se corrompe. El pecado empieza a tocar toda área de la vida, toda la creación de Dios. La idea es de que todo es corrompido por ese pecado. El pecado entra al mundo. Pablo en Romanos 5 dice que por medio de ese pecado incluso entra la muerte. Por eso ustedes y yo morimos. Por el pecado que existe en este mundo. Las consecuencias de ese pecado son varias. La muerte es una de ellas, incluso separación espiritual de Dios. Es la muerte espiritual también en la cual sufrimos. Pero en las cuestiones del día a día, también hay cosas que están afectadas y una de ellas es esta, la actitud de la mujer. Ahora, si ustedes se acuerdan, el trabajo debe ser gozoso, el trabajo es algo difícil por la caída. El trabajo existía antes de la caída. La dificultad del trabajo fue lo que cambió en la caída. Entonces, todo esto vemos, ¿verdad? Son las maldiciones. Entonces, ahora somos pecadores, ahora estamos en contra de Dios, ahora hacemos las cosas en oposición a Dios. Por eso entonces es necesario la obra de Cristo.
Viene, nace completamente libre de todo pecado, ¿verdad? Lo hemos hablado, algo que ustedes y yo no experimentamos, porque ustedes y yo nacemos incluso en pecado. Fuimos concebidos en pecado, nos dice el Salmo 51. Eso significa que desde el primer momento que suspiramos, ¿verdad? Cuando ya salimos del vientre de nuestras madres, el primer aire que consumimos es aire de corrupción y pecado. Pecadores desde el inicio. Pero Cristo no. Nace rompiendo esos lazos del pecado al haber sido concebido por el Espíritu Santo. Nace virginalmente sin el pecado original que ustedes y yo experimentamos. Después Él procede a vivir, crece en estatura, nos dice Lucas 2, y en conocimiento. Vive Él una vida absolutamente perfecta, la vida que Dios demanda de ustedes y de mí. Él la vive y lo hace en nuestro lugar. Ahorita veremos todo ello. Vive esa vida perfecta, pero aún es tratado como cualquier pecador, ustedes y yo, como común y corriente, ¿verdad? Es colgado, humillado en esa cruz. La ira de Dios desciende sobre Él por nuestros pecados. Es sepultado. Al tercer día resucita en gloria, comprobando de que Él era libre de pecado, comprobando de que el sacrificio fue aceptado, ratificando para ustedes y para mí la vida eterna. Y gloria a Dios por todo ello. Esta es la obra de Cristo Jesús. Después Él asciende a gloria, donde hemos mencionado que Él está sentado a la diestra del Padre, donde Él aboga por nosotros, porque somos tercos y seguimos pecando, pero también Él intercede a continuo, ¿verdad? Llevándonos, y reina sobre todas las cosas. Y ahora pasa la persona en Cristo de los efectos de la maldición a empezar a experimentar bendición. Ese restaurar. Parte de las bendiciones, como vimos en Efesios 1, es el habitar del Espíritu en nosotros, el cual nos empodera para luchar en contra del pecado y la maldición del pecado en nosotros. Esto es la obra del Espíritu Santo en la mujer. Entonces, hermanas, lo que quiero que entendamos es de que lo que ahora está ocurriendo en ti, lo que debe estar ocurriendo en ti, lo que Cristo quiere para ti, es de que por medio del Espíritu, al ser llena, empieces a dejar los efectos de esa maldición. Ese anhelo de ir en contra de tu esposo, ese anhelo de resistir su autoridad, de incluso tal vez usurparla en el Espíritu. Dios está cambiando el corazón para que lo aceptes, para regresar al orden en el cual Dios había creado. El Espíritu nos está ayudando a luchar en contra de los efectos de la maldición. En específico, el día de hoy señalamos este deseo pecaminoso. ¿Cómo se ve esto? Pues en la vida real, en lo práctico. Bueno, una de las cosas que tal vez se nos ha olvidado es de que el matrimonio es un equipo. Las decisiones se hacen juntos. Pero ¿qué pasa cuando hay desacuerdo? ¿Qué pasa cuando el esposo tiene una opinión y la esposa tiene otra? Y las dos opiniones son válidas y las dos opiniones están ahí y están chocando. ¿Qué pasa? Bueno, lo que es típico, el líder es el que finalmente toma la decisión. Y uno dirá, bueno, pero pues qué conveniente, pues entonces ya no, mi opinión no importa. No es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es de que lo que es típico del ser humano es tener opiniones diferentes. Y lo que Dios ha diseñado es de que el hombre debe tener la última palabra. ¿Qué significa para ti, mujer? Que en tu corazón aceptas que es la responsabilidad de tu esposo. Ahora tengamos cuidado porque ha pasado lo siguiente, ¿ok? Y aquí es donde les digo que aquí están los ejemplos. Ok. Pueden pasar varias cosas. La hermana puede decir, no, vaya tú pues. Tú con tu Dios ve y toma esa decisión. No es lo correcto. Ahora, ¿qué pasa cuando la mujer dice, ok, si la sumisión requiere de mí el ceder el paso a que mi esposo tome esta decisión, aunque yo estoy de desacuerdo, aunque yo sé lo que va a pasar, aunque entiendo que es una decisión incorrecta,
es de que la mujer diga, es de mi esposo esta decisión. Le he advertido, debe de haber tomado mi consejo en mente, no lo quiere hacer, que tome la decisión. Pero no es para que cuando las cosas salgan tal y como dices que van a ocurrir y todo le sale mal al esposo, no es decir, ya ves, te lo dije. No es eso. No es, absolutamente no es eso. Es ir al lado de tu esposo y confortarle y animarle y recordarle, tu responsabilidad es grande. Tu responsabilidad de estas decisiones es una responsabilidad de la cual le doy gracias a Dios que yo no la tengo que tomar. ¿Saben por qué? Porque por esa decisión el hombre estará delante de Dios para rendir cuentas. ¿Por qué tomaste la decisión como la tomaste? ¿Y saben qué es lo que ocurre? Al menos yo aprendí de manera difícil. Mejor escucho a mi esposa. Mejor la tomo en cuenta. La decisión finalmente es mía. Pero les aseguro, hermanos, que he tomado a mi esposa en cuenta. Que he pensado lo que se ha presentado, lo he procesado y lo que yo quiero es de que los dos salgamos adelante. Y ese será el llamado al esposo. Que no veamos por uno mismo, sino por nuestras esposas. Entonces, la mujer cede ese paso, cede esa responsabilidad. Y aunque traiga consecuencias, la responsabilidad de la mujer es animar a su esposa para que ese hombre tome mejores decisiones. Y cada hombre será diferente. Cada hombre toma el consejo diferente. Lo dejo en sus manos el conocer a sus maridos para poder guiarles en estas cosas si es necesario. Si por alguna razón, hermana casada o aquella que anhelas casarte, estás batallando con la sumisión el día de hoy, como lo hemos visto el día de hoy, te diría que es necesario arrepentirte. Es necesario ir delante de Dios y pedir perdón. La desobediencia no solo es a tu marido, es a Dios mismo. El luchar en contra de esta idea de la sumisión, el pensar y dejar que el mundo te influya y dejar que las cosas que dice el mundo penetren en tu corazón y instruyan la manera que tú vas a decir y estar ahí diciendo, no, pues yo no. Que se sometan las demás, no saben mejor, pero yo no. Arrepiéntete. Lleva esto delante de Dios, pero no solo eso, pide ayuda. Pídele a Él la ayuda necesaria para que tú puedas hacer esto gozosamente. Pedir entendimiento primero que nada para entender estas cosas de esta manera y pedir ayuda. Una cosa muy triste ocurre en las iglesias. Hay hermanas que por gracia de Dios y obra del Espíritu entienden estas cuestiones. Tal vez no perfectamente, ¿verdad? No, nadie es perfecto, pero las entienden un poco mejor. Y en veces toca el enviar a otras mujeres a ellas. Vayan allá y platiquen. ¿Por qué? Porque yo entiendo que si yo le digo a otra mujer, sométete a tu esposo, van a decir, ¿qué onda? O sea, ¿por qué me estás diciendo eso? Entonces en mi mente yo digo, bueno, que sean mujeres piadosas que dan el consejo, para que lo vean de un ejemplo piadoso, para que lo vean de una fuente que conocen otra mujer. Pero en veces gana la rebeldía. En veces lo que pasa entonces es, no, entonces ella tampoco ya le lavaron el coco. Deja voy con otra. Buscando que alguien se relacione con uno en esta rebeldía. Tengamos cuidado. La mujer es llamada a someterse a su esposo, punto. Si luchas con ello, entrégaselo a Dios, te ruego. Y habla con mujeres. Hablen de esto, dialoguen, debaten, argumenten entre ustedes. Convénzanse unas a otras en cómo amar mejor a sus esposos, esposas. Roguemos, hermanos, juntos, que nuestra iglesia busque agradar a Dios en todo, amén. Incluyendo el hogar, incluyendo el modelo para nuestros matrimonios. Ahora, una última cosa. Hermanas, tal vez hay hermanas que no están casadas, tal vez hay hermanas que no se volverán a casar y dirán, bueno, ¿en qué aplica todo esto a mí? Rápidamente, dos cosas muy importantes. Y lo vamos a tratar un poquito más. Número uno, los jueves lo podemos hablar también más. Número uno, tu servicio aún es a Dios.
parte de ese servicio, la Biblia pide de ti que ayudes a las demás, que instruyas a las demás, que les puedas hablar y dar el consejo. ¿Sabes qué? Tú ama a tu esposo, sométete a él, obedécele a él. Y si esta iglesia se llena de mujeres piadosas, honraremos a Dios. En el hogar hay comunión, en el hogar hay armonía, en el hogar se verá el amor de Cristo, su gracia y su misericordia. Y lo mismo veremos para los hombres, pero ahí espérenme un poco, eventualmente llegaremos. Pero mi ruego es ese el día de hoy, hermanas. Independiente de lo que les estoy explicando, independiente de lo que yo he dicho, y siempre se los he dicho, ustedes vayan y busquen, ustedes vayan y estudien, ustedes vayan y vean lo que la palabra de Dios demanda de ustedes. Y después de que se den cuenta de que lo que les he explicado es lo correcto, implementémoslo. Llevémoslo a cabo en servicio a nuestro Dios. Amén.